IVE es un grupo de la cuarta generación que debutó el 1 de diciembre de 2021 bajo la agencia Starship Entertainment. El grupo está compuesto por 6 integrantes: Haeul, Yujin, Rei, Wonyoung, Liz y Lee Seo. Desde el momento de su presentación, el grupo llamó la atención porque 2 de sus miembros ya eran conocidas por haber formado parte de IZ*ONE, pero el debut con su primer sencillo, Eleven, fue lo que realmente marcó el inicio de su carrera. A diferencia de otros grupos que tardan meses o años en conseguir reconocimiento, IVE logró su primera victoria en un programa de música a tan solo 7 días de haber debutado. Este dato fue muy comentado porque rompió el récord de velocidad para un grupo femenino en ese momento. A partir de ahí, las ventas de su álbum debut fueron muy altas y la canción no tardó en entrar en los primeros puestos de las listas más importantes de Corea. En este video vamos a repasar todo lo que ha sido su recorrido desde ese 2021 hasta hoy, en 2026. Vamos a ver cómo fueron sus primeros pasos, el impacto que tuvieron sus canciones y también las polémicas que han ido surgiendo a medida que el grupo se hacía más famoso. Como ya he dicho, el 1 de diciembre de 2021 fue cuando todo empezó oficialmente con Eleven. Pero lo que hay que analizar aquí es que, aunque el debut fue un éxito en números, la recepción de la gente fue una mezcla de asombro y de crítica constante. No fue el típico grupo que sale y cae bien a todo el mundo. Al tener a Wonyoung y a Yujin, muchísima gente sentía que el grupo ya estaba desequilibrado antes de empezar. Cuando salió el video musical, la estética era impecable. Pero en cuanto empezaron las promociones en los programas de música, la cosa se puso tensa. Es verdad que consiguieron esa primera victoria en solo 7 días, pero, ¿qué pasó en esa victoria? Pues que se hizo viral un clip donde decían que las chicas no estaban cantando bien el encore. Y luego está el tema del vestuario, que fue la primera gran grieta en el grupo. En varias presentaciones de Eleven, la gente empezó a notar que Wonyoung siempre llevaba algo que la hacía destacar demasiado, o un color totalmente diferente, o accesorios mucho más caros, o incluso peinados más elaborados. Fue aquí donde nació el famoso apodo de Wonyoung y sus bailarinas. Esto no solo era un ataque hacia ella, sino que era un insulto para las otras 5 miembros, porque daba la sensación de que la empresa las estaba usando de relleno para que Wonyoung brillara. El punto de ruptura definitivo llegó el 18 de diciembre en Music Core. No fue solo que no saludaran, es que interrumpieron el cierre del programa. Mientras Jungwoo y Lino intentaban despedir la emisión, IVE empezó su celebración ignorando el protocolo de los presentadores, y aunque se vio un abrazo muy tierno con Minho, el hecho de que ignoraran las reverencias de los otros 2 presentadores masculinos fue la chispa que hizo que los fandoms de NCT y Stray Kids se unieran a la ola de críticas. En abril de 2022, el grupo publicó su segundo sencillo, Love Dive. El concepto principal de este lanzamiento fue el narcisismo, un tema que se refleja directamente en la letra con la línea: El éxito comercial de Love Dive se tradujo en el reconocimiento de la industria mediante los Daesangs a finales de 2022. Obtener el galardón a Canción del Año en ceremonias como los Melon Music Awards y los MAMA las posicionó como referentes, a pesar de no pertenecer a las empresas más grandes del sector. Love Dive terminó el año como la canción más importante de 2022 y barrió en las entregas de premios. Este éxito masivo hizo que sus apariciones en televisión tuvieran mucha más repercusión, pero no sirvió para limpiar la imagen de maleducadas que arrastraban desde el debut. Como ganaban varios premios, sus momentos en el escenario se hacían virales enseguida, y ahí fue donde mucha gente empezó a fijarse en cómo se repartían el protagonismo. Se comentaba mucho que Wonyoung siempre se adelantaba a Yujin, la líder del grupo, para ser la primera en agarrar el trofeo o dar el discurso. En redes se usó esto para criticar que quería acaparar la atención y estar por encima de sus compañeras, lo que reforzó la etiqueta de poco naturales que ya tenían desde el debut. Personalmente, Afterlife es mi canción favorita de IVE y considero que fue su mejor era. Para este regreso, la estrategia de la empresa fue a por todas. Utilizaron un fragmento de I Will Survive,
un himno mundial que las puso en el radar de un público mucho más global. A pesar de ser un momento increíble para el grupo, el éxito no fue del todo dulce. El hecho de encadenar tantos números en su primer año generó un rechazo inmediato en otros fandoms, y el odio se volvió mucho más técnico. Las redes se llenaron de críticas hacia sus voces en directo durante los encores, acusándolas de esconderse tras la pista. A esto se sumó el reparto de líneas. Liz, siendo la vocalista principal, tuvo unos 16 segundos en la canción, lo que la dejó como la integrante con menos tiempo de líneas, haciendo que muchos cuestionaran si se estaba priorizando la estética sobre el talento real. Después de Afterlife, le siguieron lanzamientos como Kiss I Am, que marcaron su primer álbum de estudio. Kiss habla de esa actitud de ser única y no seguir las normas establecidas, defendiendo que lo que otros pueden ver como algo raro o de mal gusto, para ellas es su sello de identidad y confianza. Fue el tema perfecto para preparar el terreno, con un sonido mucho más experimental y directo. Si Kiss era la rebeldía, I Am fue la confirmación de su estatus, con un mensaje centrado en el amor propio y en ser el dueño de tu propio camino. La canción se convirtió en un himno de empoderamiento. Visualmente, el video es puro lujo, aviones privados, saltos al vacío y una estética impecable que reforzaba esa imagen de It Girls que el grupo ya tenía. Tras el éxito arrollador de I Am, IVE dio el paso más importante de su carrera, su primera gira mundial titulada So What I Have, que comenzó en octubre de 2023 en Seúl. Este tour, que se extendió durante gran parte de 2024, no solo fue una oportunidad para conectar con sus fans internacionales, sino que fue su gran prueba de fuego. En estadios de Asia, América y Europa, el grupo demostró una evolución increíble. Y aquí es donde abro un pequeño paréntesis para llorar. Porque sí, IVE vino a España en junio de 2024 y no pude ir por más que lo deseaba. Mientras medio TikTok subía videos de I Am en directo desde Madrid, yo estaba en mi casa aceptando que mi destino era verlas a través de una pantalla. En octubre de 2023, el grupo lanzó el EP Mine, presentando 3 sencillos principales, Either Way, Off the Record y Badie. Fue esta última la que generó una división de opiniones inmediata, mientras que los 2 primeros temas mantenían una línea más melódica. Badie supuso un giro drástico hacia un sonido hip hop y una estética más oscura, para una parte considerable del público. Esta es considerada la peor canción de la discografía de IVE. Las críticas se centraron en que el grupo parecía estar dejando de lado su identidad de elegancia y lujo para intentar adaptarse a la tendencia del girl cruise que dominaba el mercado. Se cuestionó el uso de los efectos vocales y un estilo que muchos calificaron como alejado de lo que hacía especial al grupo. A pesar de esta percepción negativa en redes y foros de opinión, los datos reflejaron un escenario distinto. La canción logró el Perfect Kill en las listas de Corea del Sur, lo que confirma que, aunque el cambio de estilo no convenciera a todos los oyentes, el impacto del grupo seguía siendo incontestable. Este lanzamiento dejó claro que IVE no tenía miedo de experimentar con su sonido, incluso asumiendo el riesgo de no cumplir con las expectativas de quienes preferían su estilo anterior. Tras la etapa divisiva de Badie, el grupo regresó en abril de 2024 con el EP Switch, un lanzamiento que muchos consideran su redención artística. Con el sencillo principal, Heya, el grupo decidió alejarse de las tendencias occidentales para abrazar sus raíces, utilizando una narrativa visual basada en el folclore coreano. El uso de trajes tradicionales actualizados y una estética de ilustración clásica ayudó a que el público volviera a ver en IVE esa elegancia que se echó de menos en la era anterior. Pero la sorpresa de este EP fue Accendio. Mientras que Heya era brillante y cultural, Accendio presentó una faceta de fantasía oscura y misteriosa. Este tema fue clave para demostrar que el grupo podía manejar conceptos complejos y coreografías mucho más teatrales. Con estos 2 lanzamientos, IVE logró silenciar gran parte de las dudas sobre su dirección artística, recuperando el apoyo de aquellos que criticaron el cambio de estilo de finales de 2023. La narrativa del videoclip presentaba una lucha entre las propias integrantes, divididas entre sus versiones reales y sus alter egos mágicos. Este concepto de Magical Girls oscuras no fue solo estético,
representaba la dualidad del grupo y la presión de mantener una imagen perfecta. Musicalmente, la canción destacó por su sonido de bajo profundo y un estribillo hipnótico que se alejaba del pop brillante habitual. Lo más comentado fue la escena del combate y el uso de elementos simbólicos como el cetro y las transformaciones, que recordaban a los clásicos del anime pero con un toque moderno y elegante. Este lanzamiento fue fundamental para consolidar a IVE como un grupo capaz de contar historias complejas a través de su música, elevando el estándar de sus producciones visuales y demostrando que su versatilidad iba mucho más allá de lo que se había visto en sus primeros años. Un momento clave en su expansión internacional fue su paso por el Festival Lollapalooza en Chicago. Lo más destacable de esta actuación es que IVE no estaba ante su público habitual. En un festival de este tipo, la audiencia es generalista y no es exclusivamente fan del K-pop. Esto supuso una verdadera prueba de fuego para el grupo, ya que tuvieron que convencer a un público que, en muchos casos, las escuchaba por primera vez. La respuesta fue muy positiva, y su capacidad para sostener un show de casi una hora con banda en vivo sirvió para demostrar su crecimiento y seguridad sobre el escenario, ganándose el respeto de la crítica internacional más allá de las fronteras del género. Tras demostrar su solvencia en los escenarios internacionales, el grupo dio un paso definitivo hacia el mercado global con Supernova Love, su colaboración con el reconocido DJ francés David Guetta. Desde una perspectiva de evolución sonora, esta canción marca el momento en el que el grupo decide integrar la electrónica de gran escala en su repertorio. No solo sirvió para ampliar su audiencia en Occidente, sino que funcionó como el experimento necesario para transicionar desde su sonido más refinado hacia la potencia y la energía que define su era actual. Después de la colaboración internacional con David Guetta en Supernova Love lanzada en noviembre de 2024, y tras un 2025 donde el grupo se enfocó en consolidar su éxito con proyectos como IVE Empathy en febrero de 2025 e IVE Secret en agosto de 2025, el siguiente gran movimiento que marca su etapa actual es Bang Bang. Este es el lanzamiento más reciente y funciona como el pre-single, un sencillo de adelanto de su esperadísimo segundo álbum de estudio de larga duración, titulado Revive, que tiene su fecha de salida programada para este próximo 23 de febrero de 2026. Desde una perspectiva de análisis, Bang Bang es una declaración de intenciones. Musicalmente, el grupo abandona definitivamente la zona de confort del pop melódico para adoptar un sonido EDM y electrónica mucho más agresivo y contundente. Lo que hace que este lanzamiento sea un punto de inflexión es la madurez en la identidad del grupo. Won Young ha participado activamente en la escritura de la letra, y el tema presenta una distribución mucho más equitativa donde la rap line de Rey y Jaeul toma un protagonismo que no habíamos visto en eras anteriores. En definitiva, el recorrido de IVE es la historia de una evolución constante. Han pasado de ser un grupo cuestionado por su capacidad vocal o su cambio de estilo en la era de Badie, a demostrar una versatilidad absoluta con conceptos místicos como Accendio y una potencia internacional imparable en este 2026, con el lanzamiento inminente de su álbum Revive. Queda claro que el grupo no tiene intención de estancarse, sino de seguir desafiando las expectativas de la industria. Antes de despedirme, quería agradeceros de todo corazón que os hayáis quedado hasta el final del video. Vuestro apoyo significa muchísimo, y es lo que me motiva a seguir trayendo este tipo de contenido informativo al canal.